Bueno, arrancamos con la escena 1 de Samuel Tarly en la biblioteca de Antigua en la Ciudadela. La ubicación es Sant Pere de Galligants. En la serie representa la entrada a la biblioteca de Antigua, el centro del conocimiento de los grandes maestros de Poniente, donde Sam podrá convertirse en maestre. Vamos con la escena 2. Arya contempla el enorme monumento del soldado de Bravos. Posteriormente es apuñalada por la vieja que se transforma en la niña abandonada. En la escena 3, el Teatro de Bravos. La ubicación es la Plaza de los Jurados de Girona. Ahí se realizó una escena del 5º episodio de la 6ª temporada, donde sucede una obra de teatro típica medieval ridiculizando la vida de los Lannister. Actualmente también se realizan eventos en esta plaza. Escena 4. Seguimos en Bravos, esta vez en el mercado del puerto. Arya se encuentra paseando por el mercado en busca de un pasaje para poder irse de la ciudad. Escena durante el 7º episodio de Game of Thrones. El lugar elegido es el Paseo Arqueológico y la calle del Rey, Fernando el Católico. Este lugar es una visita obligada de la ciudad. En pleno casco antiguo, caminando hasta la plaza de la catedral, nos vamos al Gran Septo de Baelor. La ubicación es las escaleras y catedral de Girona. Sin duda es lo más impactante y lo más significativo para Girona, pues es bastante larga y épica la escena con Jaime Lannister, Margaery y el Gorrión Supremo de protagonista. Cerca de 200 soldados Tyrell, decenas de gorriones, mendigos en las escaleras de la catedral y con Jaime subiéndolas él mismo con su caballo. Las vistas al mar, por supuesto, fueron realizadas digitalmente. Muchos confunden esta escena con la escena de la vergüenza de Cersei caminando por las calles de Dubrovnik, Croacia. Aquí la idea era hacerle lo mismo a Margaery, pero finalmente es impedido por Jaime Lannister. I don't have the authority to give them to you. And you don't have the authority to take them. La escena 6. Seguimos en Bravos, esta vez en las calles. Arya Stark anda mendigando y deambulando ciega en el primer episodio de la temporada 6. Además, la escena en la que pelea con el palo contra la niña huérfana o abandonada. Arya junto al hombre sin rostro, igual que en la escena 4, el mismo lugar. La escena 8 es la casa y la niña huérfana. Ahí comienza la persecución, que les voy a dejar los videos para que los vean también, están en la descripción. La escena 9, en las calles de Bravos, la persecución de Arya, está ubicada en el barrio El Cal de Girona, que es el antiguo barrio judío. Durante la persecución, Arya entra en los baños de Bravos, que son los baños árabes de Girona. Muchas de las calles del barrio judío, El Cal de Girona, aparecen durante las corridas de Arya para salvar su vida. Esas callecitas angostas son de película. La escena 10 con Arya herida es el mismo lugar que acabamos de mencionar de la escena 9. En la escena anterior a la 10, Arya salta y cae en el mercado rodando por las escaleras y provocándose una herida. Esto sucede en la pujada de San Domenech. Es una de las más bonitas localizaciones del rodaje de Game of Thrones en Girona. Y con esto terminamos el video de Game of Thrones en Girona. Y recomiendo sobre todo hacer el mismo tour que hice yo, que la verdad que está muy bueno, te llevan a todos los lugares y te explican perfectamente. Y les voy a dejar el link en la descripción de este video, o también lo van a poder encontrar en el blog, donde explico aún más sobre Girona y sobre Game of Thrones en Girona, por supuesto.
Bueno, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden de darle likes, de compartir y nos vemos en el siguiente.